La verdad que estamos trabajando, número 1, no puedes hacer feliz a nadie. No porque seas torpe, te falte alguna cualidad o no sé, qué es lo que estás pensando, qué impactante. Este es el primer punto, es la primera verdad. Sí quería que te impacte, que te caiga así como un baldazo de agua fría, porque nos han enseñado, nos han dispuesto eso, y aunque suene raro, vamos a ir explicando. Puedes hacer sonreír a otra persona. A veces cuando en nuestra teoría de neuronas espejo, cuando uno sonríe, instantáneamente la otra persona sonríe también. Puedes hacer sonreír a las personas, puedes hacerles reír, puedes contarles un chiste y que se rían, puedes hacerles sentir bien, que tu compañía les calme, les haga sentir bien, puedes ayudarles a reflexionar, pero no puedes hacer que sean felices. Es la primera verdad que nos va a transformar. No puedes hacer feliz a alguien más. Hemos recibido de nuestra sociedad por muchísimos años y hemos cargado con el peso que debemos hacer felices a los nuestros. Que si soy hija, debo hacer feliz a mi mamá, a mi papá. Que si soy hermana, debo ser buena hermana y que mis hermanitos se sientan felices de tenerme. Que si soy esposa, debo hacer feliz a mi esposo. Seguramente tú no haces feliz a tu esposo o a tu pareja. Y que si soy madre, debo hacer felices a mis hijos. Y esta carga prácticamente nos ha aplastado, nos ha anulado. Y es que la verdad es que no tenemos el deber de hacer felices a los nuestros. Espero estar ya causando ahí conflicto cognitivo y que te estés preguntando, ¿y entonces cómo es esto? ¿Cómo no lo entiendo? Porque incluso en nuestra jerga decimos, no, me siento bendecido de tenerte en mi vida, o qué feliz soy de tenerte en mi vida. Pero si nos pusiéramos a pensar bien sobre estas frases que hemos estado repitiendo generación tras generación, el trasfondo, aunque tiene buena intención, finalmente nos deja un peso enorme que ha traído más consecuencias terribles que beneficios. Con esa primera mira, que todavía la vamos a procesar, vamos a entender que toda relación involucra mínimamente a dos individuos, ¿no es cierto? Toda relación involucra mínimamente dos individuos. Si estoy hablando de una situación o de una relación laboral, tengo un supervisor y un subordinado, mínimamente, o dos compañeros o dos jefes, lo que usted quiera. Si estamos hablando en la casa, entonces hay dos personas. Yo soy madre y tengo mi hija, dos individuos. O yo soy hija y tengo mi madre. O soy esposa, tengo mi pareja, etcétera. Mínimamente dos personas. Pero debo entender que cada uno de estos individuos tiene un camino independiente. Debo entender, gracias, debo entender que esa otra persona, ese otro individuo conmigo, mi madre, mi hijo, mi supervisor, mi subordinado, mi pareja, es un individuo distinto a mí. Tiene su propio camino y su propia historia. Y lo mismo yo. ¿Qué es la recomendación primera que vamos a empezar a desarrollar en esa sesión? Debo enfocarme entonces en mi plenitud interna. Debo enfocarme en mi plenitud interna. De forma interna, fortalecer, o dicho en otras palabras que ya le va a parecer más conocido, fortalecer el hombre interior, ¿no? La mujer, la persona interior, desarrollar la plenitud. Y ahí es donde palabras como
compañía, acompañarnos, elegir, elección, ¿no? Cobran otro significado, porque nuestros caminos pueden acercarse y podemos acompañarnos, pero aún así no caminamos el mismo camino. Quiero que usted lo piense. He hecho con toda la intención de causar revolución en su mente, de causar preguntas, de causar cuestionamientos que espero la próxima semana ya usted me pueda hacer y reclamarme y decirme, no, no es así. ¿Por qué? O yo he leído esto. Sí, con toda esa intención he diseñado esta primera sesión, porque quiero arrancarnos de nuestra comodidad y recibir, ay, qué bonita la clase. No, no, no. Quiero que usted lo piense, que usted se sienta incómoda con estas verdades y que se atreva a cuestionar. Entonces nuestros caminos se acercan y podemos acompañarnos. Yo puedo elegir a una persona y acompañarnos hasta la muerte, con el entendimiento de que cada uno tiene su propio camino y está gestando su propia historia. Si voy comprendiendo eso, iré poco a poco aliviándome. Pero no es solo por aliviarme, porque si no parece que las mujeres necesitamos asistencia y no es la intención de este curso, ¿sí? No es la intención de este curso. Voy a avanzar. Verdad número 2. Dice que la otra persona sea feliz, escapa completamente, está completamente fuera de mi control. Yo no puedo invertir mi tiempo, gastar mi sueldo, pelearme con el mundo entero para hacer feliz a otro. Yo no puedo decirle, pero yo me he gastado todo mi sueldo. ¿Por qué no eres feliz? Pero yo me he peleado con medio mundo. ¿Por qué no eres feliz? Tienes que ser feliz. No, ¿te das cuenta? No, escapa por completo de mi control. No está en mi control. Nada de lo que yo haga finalmente podrá hacer feliz a otro. Yo me puedo gastar mi sueldo entero, comprar un montón de cosas, llenarle de regalos, intentar perdonar todo el tiempo y aún así puede ser que la otra persona no sea feliz. Nos ha pasado, nos pasa con frecuencia, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros clientes, no lo sé, en general. Y queda esa frustración interna de que entonces tengo que hacer más, necesito hacer más, necesito hacer más. Y entramos en un activismo triste que nos deja insatisfechas y en esa infelicidad nuestra hacemos infelices a otros. Esta es la segunda verdad que estamos trabajando, tiene todo que ver con la primera parte. Continuamos. Hay una forma destructiva el creer que otra persona tiene que hacerme feliz. Quiero confrontar de forma muy directa este punto, porque entonces me presento como un ente vacío, que nadie me quiere, que nadie me comprende, que nadie me ama, buscando casi a nivel desesperado que alguien me comprenda, que alguien me ayude. Todo hago yo, nadie me ayuda. Y si no has mendigar, tenemos el otro punto que es exigir. Y tú tienes que comprenderme. Y tú tienes que consolarme. He sufrido mucho en mi vida. Tienes que hacerme sentir bien. Tienes que hacerme sentir feliz. Yo necesito que me entiendan. Yo necesito que me ayuden. Necesito que me comprendan.
esto se convierte en una trampa finalmente. Porque cuando yo mendigo a otra persona que me haga feliz, esto no solo no es justo, en la forma que yo te lo estoy presentando, claramente te das cuenta que no es justo, pero no solo porque no es justo, sino que no es real. No es real que alguien pueda hacerme feliz. Finalmente nunca estoy satisfecha y vamos a descubrir a lo largo de este curso por qué. ¿Por qué no nos sentimos satisfechos o felices del todo finalmente? Cuando estamos hablando de relaciones, ¿no es cierto? Madre, hija, esposos, jefes, no sé, en cualquier relación. ¿Cuál es la idea? Si ya quiero empezar a dar una respuesta, si ya quiero empezar a entregarte algún aporte, entonces debo encargarme de, como vimos hace un ratito, desarrollar mi plenitud de forma interna, fortalecer mi ser interior y ahí yo me acerco a otros cuando ya soy feliz. No me acerco a otros a mendigar felicidad o a exigir felicidad. Pero yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Creo que un platito puedes lavar. Y esto, te das cuenta, a la larga crea conflictos. Tú dirás, pero eso es justo. Si yo me levanto a las 6 de la mañana, entonces es justo que mínimamente lave un plato. ¿Y tenemos condición para exigir justicia? Solo es una pregunta al azar. Y si no fuera así, te insisto, tampoco es realista. Tampoco hay una realidad ahí. Número 3. Vamos redondeando nuestras ideas. Es irresponsable, es irresponsable poner mi felicidad en las manos de otras personas. ¿Y qué con el hecho de decir que somos seres sociables? Si todos hablamos, decimos que somos seres sociales, que necesitamos unos de otros. Si hay cálculos bíblicos que dicen que 1 vence a 1000 y 2 vencen a 10,000, un poco rara esa matemática, ¿no? Porque 2 deberían ser a 2000, pero una multiplicación extraordinaria de que 1 vence a 1000 y 2 vencemos a 10,000, una matemática interesante. ¿Qué hay de aquel que está solo y dice, qué pena de aquel que esté solo, pero el que está acompañado puede ser levantado? Mejor son 2 en el camino. No, ya no entiendo, entonces usted está hablando otra cosa. Esto está mal, lo que usted está diciendo está mal. Recordemos en el punto anterior que dijimos que se reformulan entonces las frases te elijo o la frase acompañémonos. Se reformula desde una integridad, desde una plenitud interna y no bajo una sensación de exigencia o de súplica. Y ahí es donde es diferente, ahí es donde esta matemática ocurre, de que 1 vence a 1000 y 2 a 10,000, porque cada uno es pleno y estamos uniendo más bien nuestras fortalezas y nuestras plenitudes. Ahí es donde ocurren esas matemáticas, pero si no, entonces definitivamente no va a funcionar. Es irresponsable creer que mis hijos pueden hacerme felices, pero son frases que han venido siendo introducidas por nuestra cultura en la mente. Es irresponsable creer que mi esposo debe hacerme feliz. Y aquí voy a hablar de esa diferencia entre ser responsable y ser culpable, pero vamos poco a poco avanzando. Si nosotros fuéramos al griego original, cuando un pensador extraordinario llamado Saulo de Tarso, que luego
fue transformado a Pablo. Él hace una diferencia entre la tristeza que finalmente va a corresponder en un cambio de actitud, en un arrepentimiento para una vida nueva y diferente, y una tristeza que al contrario me ahoga, me agobia, y lo único que hace es producir muerte en mí. Con esa pequeña reflexión de este maravilloso pensador, quiero también que cada una de nosotras pueda encontrar la diferencia entre ser responsable y ser culpable. Y voy a poner algunos ejemplos para poder entender. No eres culpable de tener o de haber tenido un padre tal vez alcohólico y abusivo. No es tu culpa. Pero si yo me mantengo en ese pensamiento de decir, no es mi culpa, no es mi culpa, entonces ese pensamiento me detiene de activar, me detiene de que yo diseñe acciones, porque me mantiene en este lugar de decir, pero no es mi culpa, esto no es mi culpa, no es mi culpa. Y no sé si en un afán de consolarnos con este pensamiento de decir, bueno, finalmente no es mi culpa, pero nos hemos detenido y nos hemos quedado ahí. Avanzar, entonces, es ir al siguiente paso con este otro pensamiento, de decir, ok, no es mi culpa que mi padre haya sido un alcohólico, una persona abusiva, pero ahora soy yo la responsable de curar, de atender ese trauma. No es tu culpa que tu pareja te haya sido infiel y haya roto el matrimonio. No es tu culpa, pero sí tienes la responsabilidad de tomar ese dolor y transformarlo para que puedas continuar con una vida plena. Si nos quedamos en el pensamiento de decir, no es mi culpa, finalmente no es mi culpa, ok, pero nos quedamos ahí detenidas. Y no solo eso, hay un riesgo más grande aquí que ahora voy a pasar a explicarte. Espero que se esté entendiendo. Si alguien quiere hacer una pregunta o colocar en el chat, yo voy a estar feliz. Regresamos aquí. Si me mantengo en el pensamiento de que no es mi culpa, voy a correr el riesgo de pasar a este otro punto. No es mi culpa, entonces debe haber una persona culpable. Cuando hay una persona culpable, cuando buscamos una persona culpable, entonces queremos que esa persona que es culpable sufra, que sienta lo que yo he sentido. Tenemos una sensación interna de que debe ser castigado, de que debe sufrir. Queremos que pague por lo que ha hecho. Queremos que se encargue de arreglarlo de algún modo. Bueno, es tu problema, tú lo rompiste y ahora tú tienes que arreglar. Avanzar hacia este camino, hacia este paso de sentir, querer tomar en mis manos justicia o no sé cómo podemos interpretar, todavía puede ir más lejos. Estamos abriendo una puerta de mucho peligro porque mientras nos acusamos unos a otros, mientras nos concentramos en buscar de quién fue la culpa, entonces creamos un ambiente en el que crece una víctima. Y caemos en la trampa de creernos que somos las víctimas. Y si eres víctima,
entonces hay sufrimiento. Otra vez, voy a regresar un poquito. El sufrimiento no es porque tuviste un padre maltratador. Piensa bien, el sufrimiento en realidad viene porque yo he creído que soy víctima. ¿Por qué? Porque encontré un culpable. Y si hay un culpable, recuerda que toda relación es mínimamente de dos personas. Si hay un culpable, entonces hay una víctima. Y si yo voy a señalar a esa persona como culpable, entonces inconscientemente y automáticamente me convierto en víctima. Y cuando creo que soy víctima, empieza el sufrimiento. Empieza una vida larga de sufrimiento, no solo yo, sino que de forma inconsciente también causo sufrimiento en los que están alrededor mío. Qué impresionante. Esta nuestra primera sesión, entonces, como repito, sí la hice con toda la intención de movernos y de sufrir un sacudón. No puedes hacer feliz a nadie. No te falta nada. No eres torpe, no eres fea. Pero es que no es tu responsabilidad. No debes hacer feliz a nadie. La segunda verdad es que el que quisiéramos que otro fuera feliz, nuestro hijo, nuestro esposo, nuestra madre, está completamente fuera de mi control. Así yo gaste todo mi sueldo, esté todo mi tiempo, eso no va a lograr que la otra persona sea feliz. Número 3, mi felicidad, ya hablando de mí, no está en las manos de nadie. Ni de mis padres, ni de mi pareja, ni de mis hijos, ni de mi familia, ni de mi trabajo, ni de nadie. Creer que está en las manos de otro es irresponsable. Ahí es donde irresponsabilidad y la responsabilidad empiezan a ser la respuesta. En un siguiente nivel, porque nos quedamos abajo socialmente buscando a quién echarle la culpa y entonces el presidente tiene la culpa, el jefe tiene la culpa, tal tiene la culpa y gastamos energía y tiempo señalando quién es el culpable, acusándonos entre nosotros, defendiéndonos entre nosotros, justificándonos y ahí estamos sin poder avanzar. Y cuando por fin decimos, sí, tú eres el culpable, entonces yo soy la víctima. Y empieza la historia de sufrimiento interminable, no solo para mí, sino para los que están conmigo, para las personas que me aman y quieren verme bien. Creo que todos ahora o todas ahora podemos comprender un poco más hacia dónde queremos ir o dónde estoy y dónde no quiero estar. Esto también lo puedes encontrar por ahí en internet. De repente ya eras consciente de esto, yo solo le he dado la forma. La pregunta sigue siendo cómo. La responsabilidad entonces va en este camino. Finalmente es tu corazón, es tu vida, es tu camino, es tu historia, es tu responsabilidad y de nadie más. Pero como te decía, la pregunta es el cómo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo? Y a eso nos vamos a dedicar estas 12 semanas que vamos a trabajar juntas, al cómo. Primero a procesar la idea de que no puedes hacer feliz a otra persona. Las podemos acompañar, las podemos hacer sentir bien, las podemos incluso llevar a la reflexión, pero no podemos hacer que sean felices. Ese concepto
está impuesto, está repetido, hemos recibido ese concepto romántico que debemos hacernos felices y no es así. Cada persona tiene una historia individual y diferente. Diferente no siempre significa violencia. Celebremos más bien nuestras diferencias. Ujú. Y sí, decidimos acompañarnos, decidimos que estos nuestros caminos individuales y diferentes puedan seguir juntos, pero nunca vamos a caminar el mismo camino. Nuestros caminos se acompañan, se acercan, podemos ir juntos, pero aún así cada uno tiene que desarrollar su propia historia. Decidimos entonces sí estar juntos a pesar de nuestras diferencias, justamente. Y cuando entendemos eso, entonces dejamos de sentirnos mal cuando el otro no me ama como yo quiero que me ame, cuando la otra persona no responde como yo quiero que responda. Y si es que no señalo y culpo, entonces digo para acá, entonces yo estoy mal y quiero cambiar, pero ¿por qué? Esas no son las soluciones. ¿Y cuál es la solución? Sí, lo vamos a ver poco a poco en estos meses, en estas semanas. Y recordemos la diferencia entre ser culpables y ser responsables, ¿no? De repente que tu hija o que tu hijo haya sufrido un accidente, muchas madres nos quedamos con esa culpa de decir, pero es mi culpa, o debía ayudar, debía estar, yo debía darme cuenta. No necesariamente, no podemos darnos cuenta de todo. Y tal vez en un afán o en una intención de quitarnos esa sensación negativa, entonces buscamos un culpable. Ya, si no he sido yo la culpable, entonces mi hijo tiene la culpa o sus amigos tienen la culpa por haberle invitado droga y, ¿ves? Y empieza el problema. ¿Por qué? Porque en vez de mirar una solución, solo estamos pendientes en escoger, en elegir, en señalar, en acusar sobre el culpable. Y esto no va a llegar a nada bueno. Necesitamos encontrar el camino hacia la plenitud, no digo felicidad, plenitud, y ese camino empieza por la responsabilidad. Si hemos causado con la reflexión del día de hoy alguna pregunta, si hemos causado algún choque de decir, oh, pero no entiendo de todo esto, entonces te invito a que continúes este estudio con nosotros, pero si no has podido procesar ni siquiera el primer punto de que no puedes hacer feliz a otras personas, y no porque te falte algo, no porque estés incompleta o porque no sepas hacerlo, sino porque es mucho, escúchame, mucho más difícil hacerse cargo de mi propia plenitud. Estamos equivocados, o si tú estás pensando que hacerme feliz es entrar en una condición de niña engreída, donde tienen que darme todo y convertirme en una mujer egoísta, estás equivocada, porque requiere de demasiado esfuerzo, empezando de conocerme, requiere de demasiado esfuerzo construir fortalezas internas, fortalecer mi ser interior. Eso no tiene nada que ver con egoísmo, no tiene nada que ver con que otros me atiendan o que yo quiero ser feliz a mi modo, ¿cierto? No tiene nada que ver con ello, porque es un camino de mucho esfuerzo. Construirte, trabajarte, ¿no? Por ese lado va. Entonces, si apenas tú
vas a poder contigo misma. Un poco difícil poder con alguien más y no es nuestra tarea. Bienvenidas a Psicología de la Mujer. Esta es solo la clase de introducción. Hemos trabajado el día de hoy 3 verdades que transforman nuestra mente. Démosle vuelta ahí en la cabecita, estemos meditando sobre esto. Anote sus preguntas, por favor. Tengo un cuaderno como yo, también he querido hacer mi tarea. Tengo un cuaderno donde pueda apuntar mientras yo estoy hablando, tal vez, y de ahí van a saltar algunas preguntas que luego las podemos revisar en vivo, porque para eso es este espacio, ¿no? Tener un espacio en vivo. Voy a revisar el chat. Sí, si es que alguien quiere, o encender su audio con libertad y poder hacer alguna pregunta o algún comentario. Esa es la pregunta del millón. ¿Y cómo salgo de mi condición de ser víctima? Claro, para eso estamos en este curso y no es para responder en 3 minutos. Definitivamente no. Porque yo podría incluso lanzarme a decirles, haz esto, haz esto, haz esto. Pero si no ha habido un proceso, ¿qué cosa es un proceso? Yo preparo un pastel y lo meto al horno. Aunque yo esté apurada, yo no puedo sacar el pastel en 20 minutos. No va a ocurrir. Puedo sacarlo del horno, pero ese pastel no va a servir. O está crudo y finalmente no vamos a disfrutarlo. Proceso. Y estas 12 semanas buscan ello, que haya un proceso. Porque yo ahorita puedo ponerte la lámina número 12 y la podemos leer y ya está. Pero como no ha habido un proceso, ese pastel no va a poder ser servida. Aide, hola, coméntanos. Aide, ¿querías participar? ¿No? Ok. Muy bien, chicas, una vez más, bienvenidas al curso de Psicología de la Mujer, ¿cierto? Aprenderemos a querernos y solo podemos amar lo que se conoce. No podemos amar lo que no se conoce. Y por eso vamos a conocer nuestro funcionamiento interno, porque solo podemos amar lo que se conoce. No se puede amar lo desconocido. Más conocemos, más amamos. Me preguntan también por los costos. Bueno, dice consejo práctico para la semana. Hemos visto 3 consejos prácticos el día de hoy. ¿Quién me ayuda a repetirlos? 3 hemos visto, no solo 1, sino 3, que ahora me va a tomar por lo menos 7 deditas de procesar. Primer consejo práctico, no puedes hacer feliz a nadie. ¿Por qué? Porque ser feliz es un proceso individual. Yo no puedo meterme en el camino del otro, en la historia del otro, a decirle, así es como tienes que ser feliz. Segundo consejo práctico, ¿cuál era? Háganme acordar. Nos falta. Número 2. Que la otra persona sea feliz. Ajá, correcto. Escapa completamente de mi control el que otra persona sea feliz. Yo puedo decir, ya, mañana me voy a las 6 de la mañana, voy a estar ahí, le voy a tocar la puerta, voy a llevar mi violín, me voy a gastar todo mi sueldo y aún así no voy a lograr que la otra persona sea feliz. Escapa completamente de mi control. Número 3. Así como yo no puedo hacer felices a otros, nadie tiene tampoco la responsabilidad de hacerme feliz a mí. Mi felicidad no está en las manos de nadie. Eso es irresponsable creer que el otro, que yo llego con mi taza vacía a decirle, pero llénala, nadie me amó, tú tienes que amarme, nadie me comprende, tú tienes que comprenderme. Y exigir o suplicar que llene mi taza vacía.